Muy buenos días, querida familia, muy buenos días. Es un gusto para mi esposa y para mí estar con ustedes este domingo para juntos seguir meditando en la palabra de Dios, conociendo a Dios a través de las Escrituras y deleitándonos en esta hermosa presencia con Él. Pues, ¿puedes orar, amor? Sí. Vamos a orar, Señor. Dice tu palabra que en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Señor, te agradecemos por esta mañana que tú nos das, Padre. Gracias porque sabemos que tú a través de tu palabra nos vas a confrontar, nos vas a limpiar, Señor. Y hoy venimos delante de ti buscando ser llenos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Señor, para que tú sigas siendo el Señor de nuestra vida, Señor. Gracias porque podemos venir ante ti confiados, sabiendo que tú nos escuchas y sabiendo que tú nos resguardas y que tú nos ayudas, Padre. Queremos poner delante de ti estas peticiones, Señor. Te queremos pedir por Alex Villada, que se encuentra en una situación, Señor, en donde él necesita tanto de ti, Padre, él y su familia, donde en cada instante y nosotros sabemos que tú le vas a estar hablando a su mente y a su corazón, transformándolo de adentro hacia afuera, Padre, para que él pueda conocer las maravillas que tú tienes para él, el propósito por el cual tiene vida y el propósito para el cual tú lo has creado. Señor, te pedimos para que en este tiempo tú hables a su mente, que le des entendimiento de tu palabra, Señor, que penetres dentro de su corazón y su alma para que él te pueda conocer cada día más. Señor, te pedimos por Ramón Pereira, por Pachito, Señor, por su esposita, por las decisiones que ellos necesitan tomar en este tiempo, que los has guardado y que los sigues guardando, Señor, en medio de la enfermedad que le ha tocado tener y cómo él, a pesar de la enfermedad y las necesidades físicas que tiene, sigue poniendo su confianza en ti y no aparta su mirada de ti, ni él ni su esposa, Señor. Te agradecemos porque son un testimonio de un matrimonio que es fortalecido en ti, no por las circunstancias en las que viven, sino porque tienen su confianza y su paz puesta en ti, Señor. Te agradecemos por su vida y damos gracias porque sabemos que tú vas a dirigir los pasos y las decisiones que ellos necesitan tomar en este tiempo. Señor, te pedimos por Leo, el hijito de Ivonne y de Osvaldo, Padre, Leo Benítez, que tú sigas restaurando su salud, Señor, que lo sigas fortaleciendo, que fortalezca su sistema inmune, sus pulmones, su cuerpo, Señor, para que él pueda andar por todos lados como siempre, Señor, para que pueda, a través de esta situación como familia, ellos han aprendido a confiar cada vez más en ti, su fe ha sido fortalecida. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que todo aquello que nos hace doblar las rodillas es una bendición a nuestra vida. Padre, gracias porque sabemos que tú los sustentas y tú les vas a seguir ayudando. Dios, te pedimos por Alex Ochoa, por la familia Frías Córdoba, por Quetzal Collado, Señor, por Nancy, por que están ahorita con un diagnóstico positivo de COVID, Padre. Te pedimos que tú seas con ellos. Sabemos que esta situación está dentro de tu control para cada uno de los que confían en ti. Gracias, Señor, porque ellos te conocen, porque ellos pueden venir ante ti sintiendo esa fortaleza y esa seguridad que solamente podemos tener cuando estamos cerca de ti. Señor, te pido que les ayudes en medio de esta situación. Nosotros te suplicamos, Señor, que los síntomas que ellos tengan sean leves, que sean pasajeros y que pronto puedan sentirse bien, Señor, y sobre todo que no tengan unas secuelas en las cuales su salud se vea demeritada, Señor. Sabemos que tú eres bueno, que tu voluntad es buena, que es perfecta y que en medio de esas circunstancias donde ellos están, tú estás con ellos y estás con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Señor, te pedimos también por don Arturo y Maru, Señor, para que tú los sigas protegiendo, para que sigas levantándolos, Señor, para que sigan siendo ese testimonio de creyentes tuyos, Señor, donde cada palabra que ellos dicen y cada acción que ellos hacen son pensando en cómo te pueden dar gloria y honra a ti, Señor. Te agradecemos porque tú le has dado un año más de vida a Maru y también es un festejo para nosotros porque podemos disfrutar y aprender
de la sabiduría y conocimiento que tú le has dado de tu palabra, Señor, en sus hechos. Gracias porque son personas que te ponen en primer lugar, Señor, y porque siempre están dispuestos a aprender cada día más de lo que tú tienes para con ellos. Y Señor, te pedimos por Luis, el esposo de Vero, que estás teniendo problemas respiratorios, Señor. Te pedimos que les des sabiduría para poder acceder a oír al lugar donde ellos necesitan estar. Te pedimos por esos pulmones, Señor, para que pueda estar tranquilo y entonces pueda pues avanzar, Señor. Solo tú sabes el destino de cada uno de nosotros, y solo tú puedes tener ese amor, esa paz a través de tu gracia que nos das a cada uno, Señor. Dice tu palabra que por nada estemos afanosos y que nuestras peticiones sean conocidas delante de ti con acción de gracias. Y en medio de esta situación tan dolorosa que cada familia que incluso no están aquí en esta lista, pero que tal vez están atravesando por situaciones de salud o económicas, Padre, sabemos que tú estás con nosotros. Te damos gracias también por esas situaciones, porque entonces vamos a poder experimentar la paz que solamente proviene de ti. Gracias, Dios, háblanos a través de tu escritura, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, querida familia, vamos directo al estudio del día de hoy. Ya estoy aquí arreglando. Quiero informar se están suplicando, se está pidiendo esta ayuda lo voy a poner de este lado, donación de sangre de plaquetas para este pequeñito. Dice: mi nombre es Oliver Ariel Rico Francisco, tengo 1 año y 7 meses, me encuentro delicado de salud, por lo que necesito plaquetas B positivo. Ahí están los datos, por favor. Apunta los datos, tal vez no para ti, o sí, si tú puedes, sería increíble, pero tal vez puedes pasar la voz, por favor. Voy a poner esta publicación en la página de Facebook de La Roca y la puedes compartir para que este pequeñito podamos encontrar la ayuda lo antes posible. Entonces ahí lo vamos a poner posteriormente en la página de La Roca, pero también aquí ahorita puedes tomar los datos. Pues vamos al estudio de hoy. Estamos estudiando Juan, y por cierto me quiero aventar este comercial maravilloso de esta serie que se llama The Chosen. Puedes descargar la aplicación gratuita y es una serie preciosísima, en verdad se los recomiendo a 1000. Es esta serie donde es de la vida de Jesucristo. Está muy bien producida, está bien actuada y sobre todo los mensajes están hermosísimos. Entonces es una aplicación que puedes descargar gratuita en tu celular, o puedes descargar gratuita la puedes descargar gratuita en tu tablet, y puedes ver esta maravillosa serie. Se los recomiendo bastante. Pues bueno, vamos al capítulo de hoy. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 9, y en este capítulo maravilloso el título es Adora a Dios, y es un tema muy importante dentro de todos los temas que vemos dentro del capítulo 9, que son muy importantes. Este capítulo 9 hay un pasaje hermosísimo donde vemos precisamente en el Evangelio de Juan como el ex ciego de nacimiento, claramente vemos cómo adora a nuestro Señor Jesús. Pero vamos a entrar en contexto, vamos a seguir el contexto. Estamos en el versículo 31, que ahí es donde hicimos énfasis el domingo pasado, y es importante que si no viste el domingo pasado el mensaje, no te lo pierdas, porque es un tema muy importante. Y dice el versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Primero voy a enfocarme en el 31, que ya lo estudiamos el domingo pasado, y dice precisamente: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La pregunta que estuvimos contestando la vez pasada es: ¿Dios oye todas las oraciones?
La respuesta es no. Dios no oye todas las oraciones. Hay oraciones que Dios rechaza y que literalmente dice: no te voy a escuchar y no te voy a oír, aunque levantes tu voz y aunque me clames, no te voy a oír. Y dices: ¿cómo? Pues sí, rompe con el concepto que tenemos de ese Dios humanista, que el humanismo, como sabemos, exalta al hombre. Pero la Biblia nos enseña al Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, misericordioso, amoroso, pero también es un Dios santo, es un Dios justo. Y vemos claramente en la Biblia, como lo estudiamos la vez pasada, ¿Dios escucha todas las oraciones? No, Dios no oye la oración de aquellos que lo rechazan abiertamente y que quieren hacer su voluntad y que quieren continuar en pecado. Dios no va a escuchar nunca sus oraciones. Sin embargo, Dios escucha la oración de aquel que está arrepentido, de aquel que viene delante de Dios y se arrepiente. Dice: Señor, ya renuncio a mi pecado, quiero que cambies mi vida, quiero que me rescates, quiero que me ayudes. Dios es misericordioso, Dios es amoroso y Dios nos recibe y escucha nuestra oración. El camino para para que Dios reciba nuestras oraciones es precisamente el arrepentimiento y el querer hacer su voluntad. Entonces esto ya lo estudiamos a detalle la vez pasada. Yo te invito a que lo estudies bien porque es un tema importante. Y luego, por otro lado, dice el versículo 32: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Recordemos que el que está hablando es el que fue ciego de nacimiento, y lo están interrogando el gobierno de Israel, que estaba conformado. ¿Cómo estaba conformado el gobierno de Israel? Por sacerdotes y por escribas, por los fariseos, por los saduceos. Eran el gobierno, eran los que gobernaban al pueblo de Israel. Entonces ellos, el gobierno de Israel, los sacerdotes, eran, para aquellos que dicen es que tiene que haber separación, iglesia, estado, etcétera. Pues la Biblia enseña todo lo contrario, que el que pone la ley no es el hombre, el que pone la ley es Dios. Y precisamente todos los sacerdotes son los que cuidaban que se cumpliese la ley de Dios. Ese era el gobierno que Dios establece. Eso se llama teocracia, es decir, cuando Dios gobierna. No es una democracia de que pongámonos de acuerdo, sino es teocracia, donde Dios manda y Dios gobierna. Y precisamente aquí vemos que está el ciego, ex ciego de nacimiento, siendo cuestionado por el gobierno de Israel, que eran los sacerdotes, y les está diciendo el ciego de nacimiento esto: ¿saben qué? A lo largo de toda la historia de Israel, nunca se escuchó que algún ciego fuere sanado, un ciego de nacimiento fuere sanado. Y eso es verdad. Es increíble cómo un ex ciego de nacimiento le está dando cátedra a los sacerdotes y les está diciendo: nunca, en toda la historia de nuestra creación de la nación de Israel, nunca fue escuchado que alguien sanara a un ciego de nacimiento. Nunca fue escuchado eso. Sin embargo, a pesar de que no había precisamente ese historial, y no existía ese historial, sí hay una promesa, sí hay una profecía que, por supuesto, los sacerdotes y los escribas tenían en su mente sumamente claro. Lo tenían aquí y seguramente les retumbaba y les retumbaba y les retumbaba. ¿Por qué? Porque los fariseos sí creían en los profetas, sí creían en las profecías. Por lo tanto, en ellos retumbaba esta profecía, que es de mis favoritas. Y les digo que es de mis favoritas aquí entre nos, porque cuando yo estudiaba las Escrituras, cuando empecé a conocer de Dios, les voy a platicar. Ahora sí, saquen su cafecito y voy a platicarles. Cuando yo agarraba mi Biblia y yo empecé a conocer de Dios, yo nunca había leído la Biblia, aunque mi mamá desde niño me regaló mi Nuevo Testamento, y la verdad nunca lo leí, por tonto, por necio. Cuando yo empecé a leer y a meditar en las Escrituras, yo empecé, algo que me apasionó y me apasiona, es buscar a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces muchas veces yo me clavé a analizar y a estudiar
pasajes del Antiguo Testamento donde hablaban de Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo estaba estudiando el Evangelio de Juan, me acuerdo, cuando yo empecé a estudiar las Escrituras, y ese versículo potente que Jesucristo les dice a los fariseos en el capítulo 5 de Juan, que le dijo a los fariseos: ustedes escudriñan las Escrituras creyendo que en ellas está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Y a qué escritura se refería Jesucristo? Por supuesto, a lo que es el Antiguo Testamento para ellos, específicamente a la Torá. A eso se refería Jesucristo. Entonces fue cuando ese versículo me explotó y dije: tengo que encontrar a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y empecé a estudiar y analizar, y encontré 1000 pasajes que yo, cada vez que les predico, les enseño o les comparto esos tesoros que hay en el Antiguo Testamento que se refieren directamente a Jesucristo, o es una simbología de Jesucristo, como José, el hijo de Jacob, o ese cordero de la Pascua, o esa roca que fue partida para que el pueblo bebiera esa agua, y en fin, ¿no? Tantos que les he compartido a lo largo del tiempo. Por eso yo cito mucho este pasaje, porque Isaías 35 me explotó en la cabeza, y lo puedes cotejar con Mateo capítulo 11, cuando los discípulos de Juan el Bautista llegan precisamente con Jesús y le preguntan: oye, ¿eres tú el que había de venir, o tenemos que esperar a alguien más? ¿Eres tú el Mesías, el Cristo, o tenemos que esperar a alguien más, ¿no? Y eso le dijeron los discípulos de Juan. Y Jesucristo les responde precisamente Isaías 35, como queriendo decir: Isaías 35 se está cumpliendo en mí. Yo soy el cumplimiento de Isaías 35. Entonces, ese pasaje a mí me explotó, me llenó, y es sumamente contundente. Ahora, este mismo pasaje de Isaías 35 es precisamente lo que en la cabeza seguramente les retumbaba a estos fariseos y a estos saduceos cuando veían al ciego de nacimiento haber sido sanado. Y ellos conocían esta profecía y se la sabían. Y es lo que retumbaba en el corazón de ellos. Y vemos en Isaías 35, dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Dice Dios mismo vendrá y os salvará. No dice un iluminado vendrá, no dice un maestro vendrá, no dice un buen hombre vendrá, no dice un ejemplo que nos va a enseñar a vivir feliz aquí en la tierra vendrá, no dice dice claramente Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Los ojos de los ciegos serán abiertos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Dios mismo está con nosotros. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, este pasaje me encantó, por torpe que sea, no se extraviará. Está precisamente hablando este cumplimiento de la profecía maravillosa. Está hablando este cumplimiento de la profecía donde claramente está diciendo: ¿sabes qué? Dios mismo vendrá y os salvará. Y dices: bueno, este pasaje se cumplió en ese momento y ya. Pero te quiero decir algo el día de hoy: ese pasaje también es para mí y también es para ti. Esa riqueza y ese poder de ese pasaje de Isaías 35 es para ti y para mí.
porque nos deja claro quién es nuestro Salvador, de la misma naturaleza del Padre. Dios mismo vino y nos salvó. El Salvador, Jesucristo, es Dios encarnado. Es Dios encarnado. Es Dios encarnado. El creador del universo, el creador de los cielos y de la tierra, se encarnó. Dios mismo vino y nos salvó. Entonces mi esperanza, mi fortaleza está puesta en el creador del universo, que vino, se encarnó y me salvó. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y literalmente eso pasó con este ciego de nacimiento. Pero ¿sabes qué? También en ti y en mí. Esto pasó en ti y en mí. ¿Sabes cuándo? Cuando tú y yo reconocemos literalmente que no sabíamos ni por dónde andábamos, que éramos ciegos, que estábamos literalmente muy enfocados en nosotros mismos, estábamos muy enfocados en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestras vidas, en nuestros propios problemas. Pero la gloria de Dios vino a resplandecer, la luz de Cristo vino a quitarnos esa venda y a ver claramente el poder y la gloria del Hijo de Dios en su salvación hacia mí, hacia ti, pero también dándonos propósito a nuestras vidas y quitándonos la venda de nuestros ojos para poder ver no nuestra necesidad, sino la necesidad del prójimo. Ya no enfocarme en mis problemas, sino enfocarme en servir a los problemas ajenos, a los problemas de los demás. En reconocer que aún mis problemas y necesidades, mi enfoque no es en mi problema o necesidad, mi enfoque es en aquel que es la solución a cualquier problema y necesidad. Entonces vino a abrirnos los ojos a ti y a mí. También vino a destapar estos oídos sordos que cuando escuchábamos la palabra de Dios, seguramente desde niñitos, no entendíamos nada y no escuchábamos nada. Pero vino Cristo Jesús a nuestras vidas y nos destapó los oídos espirituales para entender y para escuchar y deleitarnos en la preciosa palabra de Dios. También cuando tú y yo éramos cojos, que andábamos chuecos por el camino, que no podíamos avanzar, que no podíamos caminar derechos, ¿sabes qué? Dios vino y nos sanó y saltamos como un ciervo. Y también esta lengua y esta boca muda para hablar bendiciones, esta lengua y esta boca muda para bendecir y para hablar cosas edificantes. Dios viniendo y entrando en nuestras vidas destapó esta lengua y ahora cantamos sus alabanzas, glorificamos al que está sentado en el trono y al Cordero. Y sabes que cuando tú y yo vivíamos en ese desierto, en esa soledad, Dios, cuando llegó a nuestras vidas, llenó de torrentes de aguas en esa soledad. El lugar seco, esas vidas como la tuya y la mía, antes de que Cristo entrara en nuestras vidas, antes de que viéramos la gloria del Hijo de Dios, antes de que entendiéramos la gloria de esa cruz y de esa tumba vacía, era un corazón seco, muriéndose lentamente, que nada lo llenaba, solo momentos de alegría que te daba el trabajo, o los amigos, o la fiesta, o el éxito, o el dinero, pero nuestras vidas seguían secas, sin propósito. Pero cuando llega Cristo a nuestras vidas, llena y satisface y nos da propósito y llena ese lugar seco, se convirtió en estanque y ese sequedal en manaderos de aguas, y así puedo continuar y continuar. Por eso la gloria que viene presentada de Dios encarnado en Isaías 35 no solo es el cumplimiento precisamente en el ciego de nacimiento, es el cumplimiento en tu vida y es el cumplimiento en mi vida y en todo aquel que quiera venir al Hijo de Dios. Y es delicioso recordar estos pasajes, es delicioso deleitarnos en esas promesas. Y vemos claramente que eso retumbaba en sus cabezas. Juan capítulo 9, regresando al versículo 32, dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y así es. Fíjate nada más, era ciego de nacimiento, tenía unas horas seguramente de haber visto, de haber abierto sus ojos, nuestro Señor.
Sin embargo, él veía más y entendía más que los mismos sacerdotes. ¡Qué tristeza! Qué tristeza que aquellos que estaban enseñando, aquellos que estaban predicando, aquellos que se les había confiado la predicación de la palabra no entendían nada y no conocían nada. Pero este pobre ciego de nacimiento, al cual nuestro Señor Jesucristo tocó y sanó, él le podía ver y entender más. Y él claramente dijo algo: si él no viniera de Dios, nada podría hacer. Y eso mismo Jesucristo nos enseña en Juan capítulo 15. Es lo mismo que nos enseña. Jesucristo en Juan capítulo 15 dice el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este es el mensaje que vamos a estudiar más a detalle cuando lleguemos a Juan capítulo 15. ¿Sabes qué? Separados de Cristo Jesús nada podemos hacer. No podemos dar fruto. ¿Y ese fruto a qué fruto se refiere? Por supuesto, al que nos describe el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Ese fruto del Espíritu que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No podemos dar ese fruto si no permanecemos tomados de la mano de nuestro precioso Señor y Salvador. No podemos. Por eso, separados de Cristo Jesús, no podemos agradar a Dios. Es imposible. Aquella persona que no conoce a Cristo, que rechaza a Jesucristo, nunca va a poder agradar al Padre. Nunca. Por eso dice Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. No puedes vencer tu carne. ¿Cuántos de nosotros lo hemos intentado? Hemos intentado vencer las tentaciones, o hemos intentado vencer nuestro temperamento, nuestro carácter o nuestras reacciones, y hemos intentado cambiar y no podemos y vivimos vidas frustradas, fracasadas y diciendo: no puedo cambiar, no voy a cambiar. Pues claro, nunca vas a poder cambiar. ¿Y sabes por qué? Porque la carne no se vence con la carne, no es echándole ganas. Como ya saben que esa frase me revuelve el estómago. ¿Sabes cómo se vence a la carne? Solo hay una manera: con el Espíritu. Solo el Espíritu puede vencer a la carne. ¿Y cómo puedes a través del Espíritu Santo vencer esa carne? Estando, como dice Juan capítulo 15, agarrado de nuestro Señor Jesucristo y de su preciosa palabra. Por eso Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid, dice Jesucristo, y vosotros los pámpanos, esas ramitas, esas ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabes? Quiero que analicemos esto. Fíjate nada más esto que el mismo ciego de nacimiento nos muestra en este capítulo 9. Este hombre había sido ciego, mostró una creciente revelación de Jesús. Número 1, decía en el versículo 11 que Jesús era un hombre. Después en el versículo 17 dice que Jesús era un profeta. Después en el 27 dice: Jesús es mi maestro, yo soy su discípulo. Y en el versículo 33, Jesús es Dios. Versículo 35 al 38, Jesús es el Hijo de Dios. Y versículo 38 dice: Él es en quien confío. ¿Y sabes qué? Le adoró a Jesucristo. Adoró a Jesucristo. Esta secuencia, esta creciente revelación de Jesús es la que todo ser humano tendríamos que vivir.
Ahora la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿En qué lugar estás tú? Ya reconociste tal vez, o eres su discípulo, ¿no? Estás aprendiendo de Jesús. O tal vez ya reconociste que Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios. Pero hay una gran diferencia entre reconocer que Jesús es Dios a adorar a Dios con tu vida. Hay una gran diferencia. Porque adivina qué, como dice Santiago, los demonios también creen en Jesucristo y tiemblan. Y como dicen los evangelios, los demonios declaran que Jesucristo es el Señor y no son salvos. Entonces, sí, los endemoniados gadarenos, ¿se acuerdan? ¿Cómo reconocen y declaran que Jesucristo es el jefe, el Señor? Que hasta se postran ante Él y le dicen: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea, ya saben que viene un tormento para ellos. Y saben que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo. Y saben que tiene todo poder y autoridad. Y los demonios declaran que Jesús es el Señor. Y los demonios declararon que tenía todo poder y autoridad. Y los demonios se sujetaron y le suplicaron: envíanos por favor a ese hato de cerdos. Ese pasaje trae mucha luz a muchas falsas doctrinas que hay por ahí. Entonces tenemos que entender que no solo es declarar que Jesús es Dios. Los demonios también lo declaran. Adivina cuál es la gran diferencia. El adorar, postrarte, ponerte bajo la guianza y autoridad del Hijo de Dios, obedecer a Dios, obedecer a Jesucristo, adorar a Jesucristo. Y esto es lo que los demonios no pueden hacer. Pero un hijo de Dios, sí. Nuestras vidas sirven para adorar y exaltar al Hijo de Dios. Nos ponemos bajo su guianza, nos ponemos bajo su autoridad, nos ponemos bajo su enseñanza, bajo su mandato. Lo que Él dice, obedecemos, tan. Yo soy un cabo raso nada más. ¿No? Si se dice así, un soldado raso. Soldado raso. Bueno, ya ustedes me corregirán. Pero yo soy un soldado raso. Él es el jefe de jefes, Él es el mero, el rey de reyes, el señor de señores, el general. Él es el general. Y yo un soldado raso. Y lo que Él dice ni lo cuestiono, lo obedezco. Esa es la gran diferencia, querida familia. Continuando con Juan capítulo 9, versículo 33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Lo tenía muy claro el ciego de nacimiento. Lo tenía súper claro. Respondieron y dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Tómala. ¿Sabes algo? Ellos sabían que él tenía razón. Y se enojaron. Y es como lo voy a leer ahorita, lo que puse ahí. Es triste ver que en vez de reconocer y ponerse bajo la autoridad, reconocer que las profecías estaban cumpliendo en Cristo Jesús en su tiempo, en vez de eso, su soberbia, su orgullo les impide y los hace ser ciegos. Ciegos. ¿Y qué hace cuando alguien no tiene argumentos? ¿Qué hace cuando alguien no tiene evidencia como para contrarrestar? No tengo evidencia para contrarrestar lo que tú me dices, entonces te ofendo, te critico. Pues sí, ¿por qué? Porque no tengo evidencia, porque lo que tú me estás diciendo cala. Lo que tú me estás diciendo es la verdad y me choca que me digas la verdad y me hace enojar. Y es precisamente aquí, tenía pocas horas de estar viendo y veía más de los que tenían tiempo que estaban conociendo las escrituras. Esto es algo triste. El ciego de nacimiento, ¿tú crees que él logró memorizar la Torá? ¿Tú crees que llegó a ir a un instituto rabínico? ¿Tú crees que él? No. Él era un pobre ciego. Él era un pobre ciego.
el desecho del pueblo de Israel, que tenía que mendigar por una moneda para comer, el que aún sus padres tal vez se avergonzaban de él. Sin embargo, él vio, entendió y veía más y tenía más convicción, teniendo apenas unas pocas horas de estar viendo que estos grandes sacerdotes, con sus vestiduras de lujo, que memorizaban las escrituras y que su orgullo les nublaba el entendimiento. Pero eso sí, menospreciaban y criticaban. Y es muy triste, querida familia. Yo creo que tú y yo hemos conocido gente que dice: yo soy de cuna cristiana, que eso no existe. No existe la cuna cristiana, cada quien tiene que tomar su decisión por Cristo. Yo creo que tú también has conocido tristemente casos de personas que tienen toda su vida de escuchar las escrituras, o algunos hasta de predicar las escrituras, pero no les ves ni pasión, no les ves ni amor por el prójimo, no les ves ni una reverencia ante Cristo, que tienen toda su vida de conocer y escuchar el Evangelio, y ya cuando ven la cruz ya no lloran, porque ellos ya son cristianos y ya conocen y aún predican y enseñan y sacan su currículum, su ridículum espiritual. Es tan triste, querida familia. Sin embargo, también tú y yo podemos ver gente que le acaba de entregar su vida a Cristo, y los ves que leen la Biblia y se ponen a llorar. Los ves apasionados y con un corazón agradecido de decir: yo quiero servir, yo quiero ayudar, yo quiero de alguna manera dar. O sea, Dios me ha dado tanto, me ha salvado, me ha perdonado. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Sabes algo? Qué precioso es eso. Que nunca perdamos eso. También conozco y tengo el privilegio de conocer a personas que tienen toda su vida de ser cristianos, y aún el día de hoy, cuando hablamos de la cruz de Cristo, se ponen a llorar, a llorar. Qué hermoso es que aunque pasen los años y pasen los años, nunca pierdas la pasión, nunca pierdas el amor, nunca pierdas el maravillarte del sacrificio de Dios por nosotros. Nunca lo pierdas. Nunca lo pierdas. Y yo veo a un ex ciego de nacimiento, apasionado, con convicción, y dándoles cátedra a los maestros de la ley, y los maestros de la ley soberbios, orgullosos. Y precisamente aquí dice: tenía pocas horas viendo y veía más que los que de tiempo tienen enseñando. Bueno, ahí está mal la redacción, disculpen ustedes. Y ellos se enojaban porque, ¿sabes qué? Porque el cieguito tenía razón y ellos no. Ardían y se enojaban porque el cieguito, ex cieguito, tenía razón y ellos no. Y por eso los hacían enojar. ¿Sabes? Cuando la evidencia te confronta, solo tienes dos caminos. Cuando la evidencia te confronta, tienes dos caminos. Uno, el arrepentimiento, el reconocer y pedir perdón y corregir, o los insultos, la crítica y el rechazo. Cuando la evidencia te confronta, solo hay de dos: o te arrepientes, o insultas, criticas y rechazas. En uno hay un cambio, hay esperanza. En el otro hay muerte. En el otro no hay esperanza. Cuando la evidencia te está confrontando y te hace enojar, arrepiéntete, bro. Pide perdón. Corrige lo que tengas que corregir y recibe el perdón de Dios. Pero si no, si nada más insulta, critica, descalifica, ¿sabes qué? Entonces claramente no hay esperanza. Claramente no hay esperanza.
claramente no hay esperanza. ¿Y sabes qué? Estos fariseos sabían que la evidencia era abrumadora. Había evidencia escritural. Isaías 35. Esa evidencia escritural de esa profecía. Había evidencia física. El ciego, que fue ciego desde nacimiento, entrevistaron a los papás y escucharon a los papás, lo vieron, había evidencia física, había evidencia escritural, y aún así dicen no, y lo critican y lo descalifican y lo corren. ¿Qué esperanza puede haber ahí? Y el día de hoy hay mucha gente así, que le puedes presentar el evangelio y le puedes dar evidencia escritural. Sí, pero no me hables de eso. ¿Por qué? Porque mi forma de pensar, porque mi forma de creer, porque mi ideología está siendo confrontada con las escrituras, y prefiero quedarme con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con mi forma de vivir, y no moldearme a lo que las escrituras dicen. No, gracias, no quiero. Y es triste, querida familia. Juan capítulo 9, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esto me encanta, querida familia. ¿Sabes qué? Porque Cristo Jesús supo que le habían expulsado. Y Cristo es el que busca. Cuando nos rechazan, Cristo es el que nos cobija. No te preocupes si la gente te rechaza. No te preocupes si la gente, ya sea quien sea, amigos, familiares, no importa si te rechazan o se burlan de ti o te dejan de hablar. ¿Por qué? Porque amas y sigues a Jesucristo. Yo creo que muchos lo hemos vivido. ¿Cómo pierdes amistades? ¿Cómo pierdes relaciones? ¿Sabes por qué? Porque decidiste entregarle tu vida a Cristo y eres criticado y eres atacado y eres corrido de algunos lados y ya no me invitan a sus fiestas. Pues qué bueno, hijo, qué bueno, gracias a Dios. ¿Sabes? Es mejor tener a Cristo que tener al mundo entero de amigo. Mejor tener a Cristo y agradarle a Cristo y vivir con Cristo y caminar con Cristo que lo que todo el mundo entero te puede ofrecer. Porque el mundo entero es temporal. Y mi relación con Cristo es eterna. Y aquí, aunque los sacerdotes lo excomulgaron y lo expulsaron de la sinagoga y te dijeron: prohibido entrar a la sinagoga, Cristo Jesús vino por ti y por mí. Cristo Jesús buscó al ciego y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. ¡Wow! ¿Sabes qué? Aquellos que dicen: es que Jesús nunca aseguró ser Dios, ignora las escrituras. Nunca negó a Dios. Y te voy a decir algo: adoración solo a Dios. Y Jesucristo recibió la adoración. Aquí vemos el pasaje. Jesucristo recibe la adoración. Y él es judío. Y él se sabe la Torá. Él dictó la Torá. Y si él recibe la adoración, él sabe quién es. También en Juan capítulo 20, cuando llegamos al capítulo 20, Tomás, que le dice: Dios mío, Señor mío, perdón, y Dios mío. Cuando Jesús le dice: mete tus dedos en mis llagas y mete tu mano en mi costado, y ya no seas incrédulo, sino cree. Y él cae y le dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús, que le contesta: no me digas Dios, no me digas Dios. No, yo nada más soy un iluminado. No, ¿sabes qué? Le dijo: porque me has visto, ¿creíste, Tomás? Bienaventurados aquellos que sin ver han creído, como tú y yo.
pero un día lo veremos. ¿Y sabes qué? Adorar a Jesucristo, adorar a Dios, Él es digno de toda alabanza. Y esta palabra adoración es muy interesante. El término adoración, si tú la buscas en Wikipedia, el término adoración, ellos la traducen como en latín, ¿no? Del latín. Dice, la palabra tiene como origen la palabra latina adorare, compuesta por el prefijo ad, que significa hacia, y la palabra orare, que significa orar. Ahora, aquí los serenos, morenos, yo sé que el Nuevo Testamento no fue escrito en latín, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra que aquí se utiliza es una palabra griega, no latina. Es una palabra que se llama proskuneo o proskineo, y es la palabra adorar, ¿ok? Esa es la palabra bíblica, pero yo tenía curiosidad de qué significa adorar en términos, ¿cómo se llama? Seculares. O sea, ¿qué significa adorar? Y esta palabra es una palabra latina, y esta palabra latina significa orar hacia, ¿no? Es decir, que la palabra latina, adorar, significa cuando tú le oras a alguien. Si tú le estás orando a la maceta, estás adorando a la maceta. Eso significa. Y eso está bien grueso, porque si no le oras al Padre, entonces le oras a alguien más, eso significa idolatría, porque estás orando hacia, estás adorando a alguien que no es Dios. Por eso este punto es importante. Fíjate, en latín significa orar hacia. Si tú oras a alguien que no es Dios, eso se llama idolatría y Dios lo aborrece. Tan tan. Ahora, si nos vamos a la palabra griega, proskuneo, significa, fíjate, esto está bien grueso, significa besar la mano hacia una persona, en señal de reverencia. También entre los orientales y los persas, caer de rodillas y tocar el suelo con la frente como una expresión profunda de reverencia. En el Nuevo Testamento, arrodillarse o postrarse, ya sea para expresar respeto o hacer una súplica. Entonces todo esto significa adorar, recibir adoraciones, que te besen la mano, y esto no tiene que ver con el término romántico entre el esposo, cuando románticamente el esposo le toma la mano a la esposa y le da un beso en la mano, no significa que está cometiendo idolatría. Esto tiene que ver, tú y yo bien lo sabemos, que tiene que ver con una adoración y una reverencia extrema hacia una persona. El besarle la mano significa adoración. Entre los orientales y los persas, el ponerse de rodillas o arrodillarse e inclinarse hacia una persona o inclinarse hacia una estatua de barro, de oro, de lo que sea, o hacia un árbol, o hacia un animal, o hacia un X o Y, como dice Romanos capítulo 1, ¿sabes qué? Eso es adorar. También el arrodillarse o postrarse para expresar respeto o hacer, eso es adorar. Esa es la palabra proskuneo, la palabra que se utiliza aquí. Y es lo que hizo precisamente el cieguito de nacimiento. Dice, creo, Señor, y le adoró. Tal vez le besó la mano, tal vez se inclinó ante sus rodillas, se arrodilló delante de Jesucristo o se postró delante de Jesucristo. Puede ser cualquiera de estas. Ahora, ¿en Jesucristo es idolatría? Vamos a ver, la Biblia nos enseña. Ahora, ¿nos podemos postrar o adorar a los ángeles, por ejemplo, a los seres espirituales, a los ángeles? Apocalipsis 19 nos contesta esa pregunta. El versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Este es el ángel que le está revelando el Apocalipsis al apóstol Juan. Y dice aquí el apóstol Juan en versículo 10 de capítulo 19, yo me postré a sus pies para adorarle. Esto es adoración, postrarte, inclinarte, arrodillarte. Yo me postré a sus pies. ¿A los pies de quién? Del ángel. Y fíjate lo que el ángel le va a decir. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.
adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sabes qué? Qué diferente hay entre los ángeles también. Los ángeles que reciben la adoración es Satanás y los demonios. Satanás, ¿qué fue lo que le dijo a Jesucristo? Póstrate, yo te daré todos estos reinos si postrado me adorares. Esos ángeles que reciben la adoración y quieren la adoración, esos ángeles son demonios. Los ángeles de Dios son aquellos ángeles que, ¿sabes qué? Dicen, a mí no me puedes adorar, solo puedes adorar, inclinarte, arrodillarte, orar. Solo puedes orar, solo puedes arrodillarte y solo puedes inclinarte o postrarte ante Dios, no ante los ángeles, no ante seres humanos. Y aquí claramente el apóstol Pablo lo deja claro, Juan, lo deja claro en Apocalipsis capítulo 19. Vemos esta gran diferencia, precisamente como les decía en Mateo capítulo 4, versículo 10, que Satanás le pide a Jesucristo que lo adore. Y entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo hay uno que recibe la adoración, solo hay uno que recibe la adoración, solo hay uno que recibe la adoración. No hay dos, no hay tres. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, más adelante vamos a ver por qué. En Hechos capítulo 14 está este pasaje tan importante también, como también en Hechos capítulo 3. Y dice, esto es un pasaje de la vida del apóstol Pablo. Y dice el versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, era una persona minusválida, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, la gente cuando vio lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? O sea, nosotros no somos dioses, nosotros no nos tienen que exaltar o adorar. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo claramente les dijo, yo soy un hombre igual que ustedes. El ángel les dijo, ¿sabes qué? A mí no me adores, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Hechos capítulo 3. El apóstol Pablo y el apóstol Juan le dijeron a toda la gente, ¿por qué nos miran a nosotros como si de nosotros hubiese salido poder alguno para sanar a este paralítico? Es en el nombre de Jesucristo por el cual él fue sanado. No nos miren a nosotros. ¿Y qué diferencia hay el día de hoy que mucha gente anda exaltando y anda adorando a seres humanos, aún hasta predicadores, apóstoles o pastores cristianos? Que sí, no, pues yo tengo el don y tengo el poder y tengo la unción y tengo esto y tengo el otro. A ver, aguántame, compadre. Solo Dios adorarás. Pedro no recibió la gloria. Y Pedro fue el que le dijo, levántate y anda al paralítico. En Hechos capítulo 3. Y él dijo, ¿por qué me miras a mí? Sí, como si de mí hubiese salido poder alguno para sanarlo. No. Es por Jesucristo. Y vemos a Pablo también.
No soy yo, no somos hombres igual a ustedes. No nos exalten a nosotros. Vemos al ángel. No te postres delante de mí, levántate. Exalta y póstrate solamente ante Dios. Yo soy consiervo tuyo, de los que guardan el testimonio de Jesús. Ese es el corazón. Adora a Dios, adora a Dios. Adora a Dios, no a los hombres. ¿Y por qué solo adorar a Dios? Apocalipsis capítulo 4 nos lo explica también, al igual que el 5 que vamos a leer, que son pasajes increíbles. Apocalipsis 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el creador del universo. Él es el creador de todo. Por lo tanto, a Él sea la gloria, el poder y la alabanza. Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Pon mucha atención. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino ese cordero como inmolado, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, que tenían las copas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre derramada en esa cruz nos has redimido, nos has rescatado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Querida familia, adora a Dios. Querida familia, amigos, adora a Dios, a nadie más. Todo aquel que ores, ¿no?, que ores hacia una persona que no sea Jesucristo, no sea Dios, es idolatría. Si te postras, si te inclinas y le pides a alguien que no sea Dios, eso es idolatría. La Biblia nos enseña
adora a Dios. Y hasta el cieguito de nacimiento nos enseña a ti y a mí, adora a Dios. ¿Por qué Él? Solo Él. ¿Por qué solo Él? Porque, como dice Apocalipsis 4, Él creó los cielos y la tierra, los mares, los bosques, a los seres humanos. Él nos creó. Él es el creador del universo. Él es el creador de las constelaciones, las galaxias. Él creó a todos los seres humanos. Él es el único que merece adoración. Y 2, Apocalipsis capítulo 5. Porque el Hijo de Dios murió por todos nosotros para salvar a toda la humanidad. Siendo Dios encarnado, se entregó a sí mismo, como dice Filipenses, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, el Padre lo exaltó a lo sumo para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Adora a Dios, adora al Hijo de Dios. Todo lo que sea adoración a alguien más es idolatría, y Dios no recibe ninguna alabanza, ninguna adoración, si no es a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué solo su Hijo Jesucristo? ¿Sabes por qué? Porque Él fue el único que dio su vida por ti y por mí. Porque Él es el único que, siendo Dios, se encarnó y se humilló al hacerse hombre para morir como hombre y pagar el pecado del hombre y darnos vida eterna. Él es el único puente, siendo Dios y siendo hombre. Es el único puente entre el Padre y la humanidad. Es el único puente. Y como dice 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Querida familia, adora a Dios. Ponte bajo la autoridad de Dios. Obedece a Dios. Honra a Dios. Y que tu vida valga la pena para aquel que lo entregó todo por ti. Que su sacrificio en esa cruz por ti haya valido la pena. Que no sea en vano la gracia en tu vida. Adora a Dios, honra a Dios. ¿Vamos? Padre precioso y santo, te damos gracias por tu preciosa palabra. Tú eres digno de toda alabanza, honra y gloria. Y nuestras vidas, honores que estén postradas ante ti. Tú nos creaste y tú nos salvaste de nuestra vana manera de vivir. Nos has trasladado al reino de tu Hijo Jesucristo. Has vencido a la muerte por nosotros en tu Hijo Jesucristo. Y tú nos has dado la victoria en tu Hijo Jesucristo. Y tú nos has regalado la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Y has perdonado nuestro pasado y nos has regalado una nueva vida en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros, por amarnos. Y gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra y darme a mí el honor de expresar y de compartir tu preciosa y santa palabra, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro corazón, para que ninguno de nosotros exaltemos a nadie que no seas tú. Que nuestras vidas estén postradas ante ti, Señor, solamente ante ti. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, Señor. Y gracias por esta bella
mañana que nos regalas. Te amamos, Padre, y gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues querida familia, ha sido un placer para mí estar con ustedes. Gracias a todos los que nos escriben. Voy a seguir leyendo sus mensajes. Les pido que sigamos orando por también el esposo de Coco del Valle. Espero ya se encuentre mejor tu esposo. Y pues les pedimos que estén orando por todas las personas que están infectadas de COVID. Gracias a Dios la vacunación ayuda bastante, ha ayudado bastante. Yo como pastor les puedo decir, yo sé que hay algunos antivacunas, ¿no? Pero yo te puedo decir como pastor que no me guío por videos de YouTube o de Facebook que comparten pro o en contra. Yo te puedo decir de las personas de la iglesia. Y gracias a Dios, el COVID en personas que están vacunadas dentro de la iglesia, gracias a Dios, es mucho menos agresivo que las personas que no están vacunadas, que tristemente sí les pega muy fuerte. Entonces, pues gracias a Dios que ahorita el porcentaje de vacunación ha crecido. Sigamos orando por cada persona y por cada familia que tiene COVID y que Dios nos permita seguirles sirviendo y ayudando. Si tú en tu comunidad te enteras de personas que tienen COVID, familiares o amigos, siempre ayuda el que les lleves despensa. Siempre ayuda el que les lleves de comer, por ejemplo. Así es que seguiremos orando por mi querida Nancy, por Alex, por Marta, por nuestros amados cubanitos que los amamos mucho, por cada una de las familias que ahorita está padeciendo por COVID. Y estamos para servirles. Vamos a cuidarnos, vamos a seguirnos cuidando y les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Y que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Primero Dios, pronto nos veremos. Las adecuaciones del lugar siguen trabajando. Y primero Dios, pronto ya podremos decirles una fecha y decirles en tal fecha arrancamos. Que eso es lo que anhelamos todos, ¿no? Así es que primero Dios, esta ola de contagios va a descender y pronto podremos estar reunidos ya en presencial. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Sigan llorando del amor y de la gracia de Dios en nuestras vidas. Sigan exaltando al Señor, sigan apasionándose por su palabra, sigan compartiendo la palabra a todo el mundo. Y primero Dios, que estemos todos preparados para cuando el Señor venga por nosotros, nos vayamos contentos, sabiendo de que la gracia de Dios en nuestras vidas no fue en vano. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente domingo y que disfruten el Super Bowl.